amigos? ¿Cómo están? Como siempre, compartiendo con ustedes, con grandes hacedores de la cultura, del quehacer artístico. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Celia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la Gracias por invitación, Annalisa. El placer es mío de estar con vos y estar en este programa y en esta radio que es tan acogedora y que tiene tanto que ver con nuestros intereses. Sí, obviamente que sí. Y bueno, antes de abocarnos a los que venimos a hacer habitualmente la difusión de la cultura, en este caso el quehacer de cada uno, quiero agradecer a todas las personas, amigos, conocidos, instituciones que me han saludado por el fallecimiento de mi nieto, Misael Asaf Ortega, y en el sur, en Río Gallegos, a toda esa comunidad, a la Secretaría de Estado de Cultura también, la adhesión hacia mi hija, Dania, Vanessa Luque, que trabaja ahí. Y bueno, la vida sigue y vamos a seguir orando por el alma de este joven que lamentablemente fallece en una forma inesperada. Y fue una bomba para toda la familia. Dios dirá que lo tenga a su diestra, ¿no? Mientras tanto seguimos con misas y oraciones. Y bueno, un beso al cielo a Misael. Aquí lo tenemos, en el corazón. Y bueno, siempre los escritores hablamos de la vida, de la muerte, del amor, de los desamores. Y son cosas humanas. Uh-huh. Pero hay que trascender lo humano para espiritualmente ayudar al alma a superar estos grandes trances que tenemos. ¿Vos qué opinás? Justamente yo creo que a algunas personas la vida les pone situaciones impensables, uh-huh, que son desafíos para ver cómo se sale. Uh-huh. Yo tuve una circunstancia, la pérdida de mi hija, uh-huh, hace 8 años, en un accidente. Uh-huh. También así, totalmente imprevisible. Estaba recibiendo mensajitos de texto hasta que dejé de recibirlos. Claro. Y después entonces uno, ¿cómo sale? ¿Tirándose en una cama a dejarse estar o poniendo el dolor en energía que sirva para continuar ese lazo, continuarlo, porque yo creo que vivimos mientras nos recuerdan. Exactamente, es así, opino tal y cual, lo mismo. Cuando ya no haya generaciones que nos recuerden, ahí sí, morimos. Estaremos en el polvo de estrellas. Exactamente. Pero mientras tanto estamos, y entonces ese fue, yo creo que como nunca, siempre había escrito, pero lo transformé. El dolor no lo puedes transformar, pero lo reconvertís en esa energía creadora. Uh-huh. Y precisamente te admiro muchísimo porque vos estás hoy acá honrándolo. Sí, sí, es así. Es un chico muy trabajador, amaba a su esposa, a su bebé de 5 meses, que estaban acá justamente por un tema de salud de la bebé, y superando todas esas cosas, y tuvimos esta noticia inevitable, inesperada, un bombazo. Bueno, sí, es un antes y un después. Sí. Bueno, yo quiero comentarles a la audiencia que Celia Otero es una gran intelectual, gestora, escritora, muy apapachadora de los grupos, de los que se reúnen en el lugar donde ellos habitualmente lo hacen, sí, que seguramente están de vacaciones como todo el mundo. Empezamos recién en febrero, la mitad, otros en marzo, a motorizar toda esta movida cultural, porque obviamente se viene la 50 Feria Internacional del Libro, que nosotros como Instituto de Arte, Literatura y Lingüística hemos lanzado una propuesta también para todos los colegas, amigos que se avengan a participar con una epístola o carta a Buenos Aires, con alguna foto, algún monumento, algo que a ellos les conmueva,
y nos aporten también una breve síntesis de su biografía y la foto del autor. Eso ya está en internet, hemos enviado por distintos grupos, así que ya está participando, gracias a Dios, hasta el doctor Antonio Laceras, también gran partícipe de esta radio. Ya me avisó ayer o hoy que participaba. Bueno, Ripoll también verá, Daniel, que recién termina de irse, de vernos, y tantos otros escritores de distintos puntos, no solamente de Capital Federal. Muy buena idea, Carta a Buenos Aires. Sí. Porque aunque Buenos Aires no es el país, no, pero de alguna manera es el mascarón de proa, ¿no? Exactamente, porque todos venimos acá partimos, o acá, sea al exterior, al interior de la provincia, y si estamos en el interior de la provincia tenemos que venir acá para después ir para otro lado, o quedarnos acá, admirar esta hermosa ciudad que nos acoge siempre a todos, extranjeros que vienen, admiran, tremendos edificios de distintas... mucha actividad cultural, teatro, pintura, verde, parques, todo Buenos Aires, con acordeón desde tantos siglos atrás. Este tema de la ciudad puerto y la Argentina con una gran cabeza, ¿no? Claro. Devoradora también, pero que yo creo que en el último tiempo esa imagen de devoradora se ha transformado en acogedora. Claro, sí, pero es decir, ¿quién nos fagocita a quién en este mundo? Así es. Metafóricamente hablando, ¿no? Sí, es así. Porque es así, es la naturaleza. La naturaleza a veces nos devuelve con castigos, entre comillas, de lo que hace el hombre, el ser, digamos, a través de las industrias, los desechos, y acá vemos el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Así que bueno, abrigarse porque se viene el fresquito de Río Gallego para acá. Ya está lloviendo un poquito. Sí, fue inesperado para mí. Bueno, todo inesperado. Contame. Bueno, hablando de barcos y desembarcos y de proas, ¿vos te reunís siempre en qué lugar? Contanos. Yo pertenezco a la Comisión de Cultura del Centro Lalín, Abolada y Silleda, que es una de las entidades que acoge la colectividad gallega emigrante, que ya, claro, tiene varias generaciones. Aquí, Buenos Aires en realidad es una ciudad que acogió colectividades de todo el mundo, prácticamente. Porque, bueno, los extranjeros justamente se maravillan de esta convivencia que hay. Yo en mi propio barrio tengo la colectividad siria, la coreana, la judía ortodoxa, la no ortodoxa, la italiana, y todos en ese sentido siempre ha sido una convivencia pacífica y respetuosa. Bueno, justamente ayer en el Chaco Resistencia, del cual yo soy nativa, que nací en Resistencia, viví hasta los 29 años. Conmemora el Día del Inmigrante. Claro, justamente ayer un gran despliegue, digamos, de todo, y conmemorando justamente esa gran comunidad de friulianos que llegó allá en 1800, y son 148 años de la fundación de Resistencia, justamente porque los colonos, cuando llegaron los inmigrantes y empezar a trabajar la tierra en ese lugar, obviamente los primitivos habitantes que estaban ahí resistieron en una gran controversia que tenían de hábitat, como siempre sucede en todos lados históricamente, lamentable a veces, pero suceden. Y entonces de ahí el vocablo de la ciudad de Resistencia, porque la palabra resistir. Claro. Qué interesante, no lo sabía eso como profesora de historia, pero no sabía por qué se llamaba Resistencia. Resistencia por eso. Porque hubo resistencia a la instalación de los colonos. Lados. Y sí, claro. Obviamente, de ambos lados resistieron. Es que en realidad, desde que el hombre se hizo hombre sobre la tierra, su finalidad es ocupar espacio. Y ya lo decía Borges, el globo terráqueo no tiene fronteras. No, para nada. Son líneas políticas. Claro, las naciones, cuando empezó el nacionalismo, bueno, dividir fronteras, hacer fronteras. Pero
el hombre es errante, va y viene. Yo no soy turista, soy viajera. Claro, exactamente. Es decir, voy acá, estoy acá, voy allá. Es decir, y me siento, cuando yo me fui al sur, porque allá había, porque gracias a Dios se va perdiendo ese sentimiento de los venidos del norte, como nos dicen, un cierto resquemor, odio, de repulsión, claro, de discriminación, como si fuera que nosotros íbamos a ser la América. Nos íbamos a trabajar, claro. Y así lo hicimos y lo seguimos haciendo. No invadimos nada, es nuestra tierra. Yo le digo, yo soy argentina, acá en el sur, en el norte, en el oeste y en el este. Y también ciudadana del mundo porque viajo por todos lados. Porque nosotros también tenemos y vamos a otros países a vivir y vienen. A otros países, y también, ¿por qué no? El día de mañana viaja a la Luna, a Marte, o lo que fuere. Porque la Tierra está en el espacio. Se olvidan mucha gente de que estamos acá así, no estamos flotando porque tenemos todavía esa gravedad que no... La ley de gravedad. La ley de gravedad, exacto. Porque si no estaríamos todos flotando como los astronautas que hacen todo ese estudio para poder viajar en los cohetes o en las naves espaciales. Así que, bueno, es todo un tema. Eso. Bueno, y justamente las colectividades se han agrupado históricamente en entidades sociales con fines de conservar sus tradiciones, claro. De ayudar a los lugares de pertenencia, cuando hubo guerras, posguerras, y también aquí de ayudar en salud, en mutualidad a los que iban llegando. Bueno, ese es el origen de lo que después hoy son centros que tienen actividades. Más bien sociales, pero originalmente eran mutuales que se ayudaban mutuamente a todas, para que el que llegaba, lugar. Calculemos que hoy nos es más fácil, vamos a cualquier país y agarramos internet y ya nos conectamos con nuestro lugar de origen. Claro. Pero en aquel tiempo subían al barco y era el adiós para siempre. Las cartas, si las había, y llegaban. Y llegaban al mes. Por ejemplo, a Río Gallegos, de Buenos Aires, cuando se llegaba el vaporcito o el barco, digamos, Valparaíso o los otros, digamos, de Punta Arenas o de Buenos Aires, llegaban al mes y pico. Bueno, la revista, famosa revista Austral, claro. Llegaban al mes y pico. Calculá de Europa. Y de Europa también, porque muchos inmigrantes. Y algunos ni llegaban. No. Porque se perdían en el camino. Y sí, o fallecían. Y otras llegaban cuando las noticias ya estaban superadas por la realidad. Bueno, en definitiva, estas agrupaciones que hoy tienen otros objetivos. Claro. En caso nuestro, personalmente, yo coordino un taller de escritura, que también tiene una parte que es taller de lectura, que lo coordina Nélida Jorge Conde, que lo juntamos todos, ¿no? Porque en realidad lectura y escritura son como una pareja de baile. Sí, obvio, total, como el tango, exacto. Que tenés que abrazar. Entonces, empezamos ya antes de la pandemia y nos tomó el encierro de la pandemia, entonces lo hicimos por Zoom, como casi todo. Sí. Y fue, claro, yo no sé si será porque todo el mundo tenía ganas de hacer cosas y salir a través del Zoom de su casa, tuvimos una creciente participación. Bueno, después vino el desafío, que era cuando terminó el aislamiento. Bueno, lo transformamos en presencial y pensamos qué va a pasar. Y como extrañamente, porque no suele suceder, no solo sobrevivió, sino que creció y crece continuamente. Yo tengo un agradecimiento enorme para la gente que viene y continúa viniendo. La última incorporación es una persona que es una señora venezolana que se incorporó 2 días, digamos, 2 encuentros antes de que terminara el año. Pero dijo, ¿puedo incorporarme a esta altura? Y mi opinión es que en este tipo de actividades, que ya no son del trabajo, de la vida laboral, uno tiene que tener, cuando es el que organiza, la apertura de que el horario es pero si usted tiene que llegar 1 hora después, bienvenido. Porque hay gente que trabaja, o que tiene que cuidar a un pariente, o que tiene un turno médico, o un imprevisto. Y yo no quiero ir a un lugar donde me van a mirar mal porque llegué demorada, porque quiero ir y sentirme bien. Claro. Bueno, y eso
lo que ha logrado es que la participación cada vez sea es masiva. mayor. Buenísimo. Y que cuando alguien va a llegar demorado lo explica en el chat, claro, y nadie le pregunta nada. Claro. Y lo mismo cuando se ingresa al taller. No vamos a poner como las escuelas se ingresa en tal fecha. Claro, no. Claro. Usted entra cuando se entera, cuando tiene tiempo, cuando tiene ganas. Y nuestra única, digamos, normativa, que tampoco es tanta, es una consigna de trabajo para el encuentro siguiente, que puede respetarse o no. Claro. Porque yo, de acuerdo a los tiempos que cada uno pueda tener. Y a la motivación, también. Porque a mí, exacto, escribiendo me ha sucedido, sí, que pienso en una consigna, sí, y al día siguiente veo algo en la calle. Y te modifica. O me sucede algo, claro, y quiero escribir de otra cosa. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no voy a escribir de otra cosa? Sí, sí, totalmente. La libertad es libre. La libertad es la libertad y la cordialidad. Exacto. Porque también uno se da cuenta hasta cuando va al médico. Si uno va a un lugar donde la persona que lo recibe es huraña o está de lo que diríamos de mala onda, ¿no? ¿Tiene ganas de volver? No, más vale. Si es un trabajo hay que volver porque, bueno, y sí, porque es el sustento. Ingreso, nuestro sustento, claro, nuestra profesión. Pero si es un lugar que uno puede no ir, termina siendo expulsivo. Claro. Entonces me parece que, y como todos ponen esa predisposición, muy bien, entonces todos encuentran que es un lugar al que van porque se sienten bien, porque se divierten, porque pueden permitirse, nos permitimos, hacemos la lectura de todos los trabajos, sí, y las sugerencias o comentarios, claro, de todos. Y nadie se toma a mal, claro, que alguien le diga me gustó pero es largo, claro, o me gustaría que le cambies el título, claro, entonces pueden hacerlo o no, claro, pero no es ofensivo, no. Es visto como un aporte. Muy bien, es un aporte. Pero y eso me parece que es el gran la médula de la claro, cosa. Sí, sí, totalmente. En realidad, mis primeras armas en los talleres de lectura... ¿Hace cuánto que estás haciendo talleres? Esto hace 5 años. Ajá. Pero yo fui alumna de talleres primero, bien, porque es como se aprende, claro, con María del Carmen Medrano, Carmín Medrano, una excelente tallerista, sí, escritora, que tenía su grupo de encuentro en el Club del Progreso hasta que falleció, y en su casa daba taller. Y como había sido mi colega docente, ella de literatura y yo de historia, claro, cuando tuve tiempo como para asistir, dije voy a ir al taller de Carmín. Y ahí aprendí eso de ella, que podía coordinar sin que se convirtiera en una charla de amigos, porque no era el objetivo, claro, para eso es otro día, pero tampoco sin que fuera visto como el lugar de la censura, claro, y sus aportes que nos hacían las devoluciones por mail siempre eran sugiero, podrías, bueno, no usar adverbios, no, claro, acortar las frases, bueno, todos esos tips, sí, como en la cocina, sí, ¿no? Sí, sí. Que uno toma. Exacto. Así que bueno, después de estos años, el año que pasó, pudimos concretar un logro muy importante, que fue sacar 2 libros, producto del trabajo del taller. Eso es importante. Por ejemplo, yo cuando daba taller, di muchos años en el sur y en el interior de la provincia también, de Santa Cruz. Hicimos antologías, producto de esos talleres. Y después al taller privado también, he estado con adultos. Magnífico, salieron 2 libros. Es buenísimo eso. Esa es la producción, la cosecha en realidad, de la siembra. En el Centro Lalín, si tengo que ser honesta y la memoria ahora me lo trae, antes del taller hubo otra actividad que coexistió con la pandemia, que fue un certamen, que también, no fue la idea de un compañero de Alberto Sánchez, claro, fue su idea. Después, por supuesto, como en todo, claro, realización tiene que haber más personas. Claro, no la puede hacer nadie no la puede hacer. Pero alguien tiene la idea, ¿qué te parece si hacemos? Y el otro dice, sí, lo podemos hacer así o asado. Bueno, de hacer un certamen, justamente aprovechando que en la pandemia la gente quería participar mucho y tenía tiempo, claro, de relatos que tuvieran que ver con la inmigración propia o de los ancestros.
Y como era internacional, porque podemos hacerlo a través del mundo, claro, tuvimos participantes de toda la Argentina, desde Mar del Plata, Rosario, Chascomús, claro. Río Gallegos, hasta de España también, los que contaban. Claro. Y bueno, después hicimos un primer certamen, se hizo con un jurado, y después como la pandemia seguía y no podíamos dar el premio, hicimos el segundo, sí. Y cuando se dieron los premios de los dos, después que terminó, nos habían quedado muchísimos relatos muy buenos. No tenían por qué ser autobiográficos, pero uno al leerlos se daba cuenta que lo eran. Sí, totalmente. O casi. Y entonces dijimos, qué pena perder este material, claro, que es una base histórica. Y sacamos una antología. Por muy eso bien. Tu palabra antología, sí. Letras con morriña. Muy llamamos. Bien. Así que ya tenemos... Letras con morriña. Con morriña, claro, sí. Y por eso se creó una editorial, el Centro Lalín, que con esa misma editorial sacamos estos dos libros, y estos dos libros con el apoyo económico que conseguimos, claro, gestionando, sí, del programa Mecenazgo de la ciudad, de Buenos Aires. Porque bueno, no había otros recursos. Claro, sí. Pero bueno, todo se puede cuando hay voluntad, y hay ganas de trabajar, porque es un trabajo también, vaya que sí lo es. Vaya que sí lo es, pero bueno. Sí, pero es con gusto, con placer que uno lo hace, sin honorarios, sin nada. Por supuesto, todo. No, sin ni viáticos. Claro, pero nada. Pero uno sabe que estas cosas lo hace por amor, estas cosas se enriquecen mucho, que una ida y vuelta. Claro. Yo te leo a ti, tú me lees. En otra época de la vida, el trabajo remunerado me ocupó más tiempo. Sí. La docencia, en mi caso, claro, en los colegios y en la universidad, ocupa mucho tiempo. Y podía escribir menos y leía más porque no había tantas redes, eso es verdad. Claro, pero no, yo leo igual en las redes, claro, porque te enganchás tanto tiempo, y bueno, estoy con un libro en la red, es o que con un párrafo interesante, o con notas interesantes. Leer a eso, y es verdad. No, yo leo el soporte papel, que es el libro, y en las redes, sea en la computadora, en el celular, y extenso. Y hoy estaba mi hijo y me decía, no, estoy leyendo este artículo. Es que hay artículos muy interesantes. Y muy del momento de la coyuntura. Muy del momento, justamente de la coyuntura. Claro, exacto. Así que no hay que pensar que se lee menos. Se lea de otra forma. Es más, cuando hice artes visuales, porque soy técnica en artes visuales, ahora voy a volver a agarrar el pincel para ablandar la mano y volver a pintar, porque hace ya un tiempo que había dejado, pero bueno. Ahí nos abrieron la cabeza, como dicen, porque estábamos muy cuadrados con la cultura que nos enseñaron, que esto, que lo otro. Así que con el tema de las artes, uno tiene que abrir la cabeza. Y eso me sirvió un montón, más allá que ya la tenía abierta mi cabeza, pero no tanto. No. Todo sirve. Todo suma. Así que... Aparte que en los últimos años, porque ya ni décadas, años, los cambios, porque se han acelerado. Ha habido cambios, pero no a este ritmo. No, por ejemplo, el otro día en San Telmo me pongo a charlar con un artista plástico de Entre Ríos, y dice, me cedieron este lugar, así que expongo. Bueno, le compré un trabajo. Fotograma, digamos, ¿lo pintaste? No, la foto, digamos, dibujada en la pantalla. Bueno, me trató de explicar, no entendí mucho, pero lo hacen, digamos, y no es el trabajo ese manual es otra técnica. Pero siempre es la creatividad humana lo que le hace, lo que hace el arte, porque en tanto debate con la inteligencia artificial y todo lo demás, yo he llegado a esta humilde conclusión que vale hoy, pero qué sé yo, en un año puede estar perimida. Claro. Esto es como cuando empezábamos a usar Wikipedia. Decíamos, qué horror, ya no vamos más a la biblioteca o a consultar el diccionario. Es que en el momento yo tengo una cantidad de información que si no tendría que estar yendo hasta una biblioteca, hasta el diccionario enciclopédico, hasta el estante número cuánto, no sé en qué horario. Claro que si yo no conozco del tema, exacto, puedo decir barbaridades, exactamente, interpretar barbaridades, exactamente, o deformidades. Sí. Conocer del tema me permite
sanear y tomar los datos esos mnemotécnicos que uno no tiene por qué, como decía una profesora mía de antropogeografía, no hay por qué acordarse lo que figura en los diccionarios. Claro. No tiene sentido recordar alturas de montañas. A veces uno se acuerda fechas a pesar de uno. Pero no es eso lo importante, el proceso. Claro. Entonces, si yo voy a inteligencia artificial y le pido que me escriba un cuento acerca del día que empezó a llover en el medio del calor, va a escribir algo, pero no va a tener la impronta. No. Lo que me puede servir, es que yo escriba algo apurada y me lo acomode. Claro. Yo de verdad no lo... No, yo tampoco. Mi nieto hizo un experimento, así, mira, 5 de la mañana, como sabía que yo estaba en línea, me dice, mira, abuela, lo que escribí. No, esto de la inteligencia artificial. No, pero yo le acomodé algo de lo mío, pero tenés que hacer lo tuyo, le digo. Eso no sirve. Sirve, como decimos, porque yo puedo tener, por ejemplo, por ahí me tira 4 o 5 títulos sugeridos, pero siempre está lo humano. Claro. Y lo mismo me parece que va a suceder, no sabemos, porque te hablan hasta del acompañante, el amigo robótico. Sí. Bueno, antes de eso había otras cosas. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor operador. Gracias. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bien, seguimos filosofando y charlando sobre la inteligencia artificial. En esta tarde de lluvia. Qué tarde de lluvia inesperada, ¿no? Agobiante, calor. Pero, bueno, de alguna manera también eso demuestra que la naturaleza se impone sobre lo artificial siempre. Sí. ¿No será que también artificialmente nos hacen llover? Porque también se puede pensar también, eso, ¿no? Sí, había cosas para destruir el granizo, sí, ¿no? Totalmente, sí. Está todo preparado. Ay, por Dios, no me asustes. No, sí. Vigilada. Sí, estamos. Pero bueno, vamos a ver el prólogo, la antología que trajiste, que me comentaste. Uno de los... porque los 2 libros que sacamos, uno se llama Contos da Miña Boa, que tiene, que no es el que traje, que tiene como característica ser un libro bilingüe. Está escrito en gallego y en castellano, el mismo cuento uno a la par del otro, lo cual yo creo que siempre uno lee traducciones, pero no en el mismo libro. Y fíjate lo interesante, que niñitos de las familias de los que escribieron
que no tenían la menor noción de la lengua, al leer en una página y a continuación en el otro, empezaron a entender. O sea que una forma de aprender una lengua sería que uno tuviera el cuento en inglés y en castellano simultáneo. Claro. Bueno, e ilustrado. Ese es un libro de cuentos infantiles que se hizo recopilación de cuentos que se contaban antiguamente. Claro. Y bueno, una ilustradora, 3 ilustradores en general, pero la ilustradora... ¿Son argentinas? Paula Ventimiglia es argentina, una chica joven que trabaja mucho para Japón, y que su abuela era gallega, y su primer libro fue una historia de la emigración de su abuela solo en dibujos, casi sin fonemas. Bueno. Y bueno, se lo publicaron en España, es una gran ilustradora, y bueno, hizo la mayoría de las ilustraciones, pero como no tenía tiempo material de terminarlas todas, me sugirió que las completaran chicos más jóvenes que sí están estudiando arte. Claro. Así que está muy bien ilustrado, muy bien. Y traducido por justamente también Carolina Silva Aranda, que es una argentina que se fue en el año 2001 a Galicia con su familia, estudió allí porque era una niña, y volvió al país. Entonces ella es una argentina que aprendió gallego normativo en Galicia y que ahora vive aquí, bueno, y hizo la traducción. Claro. Y bueno, en realidad ahora está viviendo lejos de acá con el novio y da clases por Zoom. Buenísimo. Todo muy interesante. Muy universal lo nuestro. Claro. Pero además de ese libro que es muy focalizado en la tradición gallega, también en el taller se tratan todos los temas, no es meramente vinculado con lo español. Claro. Sí. Entonces sacamos otro libro que se llama Letras para volar, donde hay cuentos que tienen cualquier tipo de temática. Sí. Desde la romántica hasta la costumbrista. ¿Y edad etaria de los participantes? Los participantes van aproximadamente, digamos que podríamos decir desde los 50 y pico hasta los 70 y pico. Pasa por ahí. O sea, gente que ya tiene tiempo de hacerlo, también. Porque este es el gran tema de la vida. Del tiempo. El tiempo. De hecho, hay aunque el que siempre está en el métier siempre se hace tiempo. Es así. Sí. Uno de los cuentitos, cuentitos muy... pero cuentos breves, que fue lo que pedimos, que el cuento sea breve, porque no sea extenso, porque para el tema de la cantidad de páginas y todas esas muy cosas, importante, ¿no? Sí. Y además que a mí me gusta el cuento que me atrapa, lo leo y los termino. Claro. Que tiene esa posibilidad de que si voy viajando en un medio de transporte, llegué y lo terminé. Claro. O lo cerré a la noche. Me encantan las novelas, sigo, pero es otra cosa. Claro, por ejemplo, me hiciste recordar eso de que voy a un colectivo, leo cuentos para leer, cortos, digamos, que publicó Luisa Luján, una gran periodista, escritora que vive allá en Córdoba, que también la entrevisté acá. Viste que el tema de es verdad. Escribir corto hoy sí. Es más, difícil, Monterroso, por ejemplo, el microcuento, yo también, son 2 líneas nada más para el microcuento, pero no todo el mundo entiende. Lo mismo la poesía brevísima, también hay otro escritor allá, más corto todavía que el haiku, digamos, 2 líneas o dos palabras. Es el verso. ¿Este es el verso? Sí, es el verso. Y después te pones a pensar, y sí, es un verso. Claro. El verso se hizo carne y vive en mí con la música del alma, yo digo, en una de mis poesías, cuando leo a Juan. Y este chico, abocado más a la cultura japonesa, la abrevió totalmente. No solamente la japonesa, sino el tema del budismo también. Claro, todo lo oriental. Así que sacó el primer premio, le editó la Secretaría de Cultura allá, ya hace 2 años esto. Y bueno, esperemos que sigan editando más libros, porque se creó el Fondo Editorial Santacruceño hace tiempo, pero ahora faltan fondos. Se creó el fondo, pero faltan fondos. Bueno, son esas estrategias, paradojas de la vida. Sí. Un fondo sin fondos no tiene fondo.
Es así, ese fue el tema. Sí. Bueno, y yo digo que el cuento breve, justamente, aunque no sea de 2 líneas, pero que sea de 3 páginas, Claro. Exige ese esfuerzo de podarlo, porque todos tendemos a explicar. Claro. Pero mi consejo, mi receta es esta. Cuando uno está escribiendo de entrada, escribí todo lo que te viene. Claro, y después... Y después empezás a pulir. Claro. Y a sacar. Claro. Y a recortar. Exacto. ¿Y esto hace falta o lo puedo sacar y se entiende? Porque la línea de pensamiento viene, es decir, la musa, como se decía habitualmente, o se sigue diciendo, viene, y uno escribe, y después, bueno, ¿cómo lo ubico acá? ¿Cómo va a ser una futura novela? ¿Va a ser un cuento? ¿Va a ser una poesía? Exactamente. Y la arreglás. Exacto. Es decir, es como hacer una costura. Sí, claro. Un vestido. Un boceto. Un boceto. Bueno, una pintura, haces el boceto y después hasta que llegas a la obra. Claro, y salió no del boceto original, a veces coincide, a veces no. Sí, a veces no. Exactamente. Totalmente. Y bueno, si te parece, incluso, a mí se me ha ocurrido no leer un cuento, pero por ahí leer pequeños fragmentos, un parrafito de algunos, como para que despertar la curiosidad. Buenísimo, y el interés. Buenísimo. Y ya que vos hablabas del tiempo perdido, hay porque bueno, en este libro hay 16 autores y 30 cuentos. Muy bien. O sea que algunos publicaron 2, otros 1, depende de lo que tuvieran. Claro. Bueno, prefacio, prólogo, que no lo voy a leer. Ajá. Pero, por ejemplo, para ver la diversidad. Ajá. Que están por orden alfabético de autores, para respetar todo. Muy bien. Este se llama Franz en el estadio. Ajá. Lionel solía caminar por los pasillos estrechos y sombríos del estadio, sin prestar atención a las luces parpadeantes ni al sonido hueco de los gritos en la distancia. Pero esta vez era diferente. El aire parecía cargado, como si el espacio circundante esperara una confrontación inevitable. Y te dejo ahí. Wow. Pero ya te dije Lionel. Y estadio. Ah, ¿qué tal? Viva Messi. Otro, que se llama Galicia Imaginada, dice: en lo alto del peñasco, frente a las aguas tormentosas del Atlántico, vivía una anciana meiga llamada Navia. Y te dejo ahí. Ajá. Esto es de Carmen Olganido. Ajá. Como para ver Claro. La misma autora tiene otro que se llama Los vecinos. Sí. Y dice: en el barrio de mi infancia vivían muchos niños de nuestra edad. Los encuentros en las tardes después de la escuela eran infaltables. La vereda tan amplia, bordeada de frondosos árboles, se convertía en la pista ideal de nuestros despliegues. Son el costumbrismo que también a cierta altura de la vida nos ataca. Sí. Nos viene a la memoria, digamos, de lo que fue y lo que puede ser. Este otro cuento, que es de María Beatriz Campo, habla de 2 ancianos que se llaman Aurea y Doniso. Primero cuenta su historia, después los hace encontrar en otro momento de la vida. Y dice, te leo un parrafito. Hasta que un día sucedió lo impensado. Como una visión se le apareció Dionisio. Ella, después de tanto tiempo, dudó de lo que veía. Él la reconoció. Primero hubo silencios y un no saber qué hacer, un desvío de miradas asustadas. Wow. Como ves, son muy buenos escritores, manejan el vocabulario y manejan las historias. Hay otro cuento de Graciela Carral que se llama El Monte, que dice: se animó a subir. Sus pies andaban tan rápido como podían. Tenía que llegar a lo alto de aquel monte antes del atardecer. Era bien entrado el otoño y sabía que el sol se pondría muy rápido detrás de los árboles. Quedan todos para que la gente quiera leerlo. Claro. Hay enganche. Esta misma autora escribió otro cuento que no tiene nada que ver con el anterior, que está hablando de una historia que solamente con un párrafo que te voy a leer, voy a ver si la podés desentrañar. Sobre el final es este párrafo.
Logró correr y esconderse. Se aseguró de que nadie lo siguiera o lo identificara. Las cámaras de seguridad tardarían mucho tiempo en descubrirlo. El resto fue muy fácil. ¿Quién iba a dudar de un simple guardia de seguridad del Vaticano? Y el cuento se llama La Misión. Qué interesante. Atrapante. Qué variedad. Qué variedad, ¿no? Elizabeth escribió uno que se llama Huecufu, que es una terminología del pueblo originario, y ella relata toda una historia, pero solamente voy a leer una frase del final, que es: 20 años más tarde salté de la cama con el grito del enfermero. Vamos, doctorcito, es tarde y hay kilómetros por recorrer. Tomé el maletín, me puse el guardapolvo y guardé en el bolsillo un trozo de pan y otro de esperanza. Así inicié mi primer día como médico rural en el pueblo de mi infancia. Previo ha contado toda una historia. Claro, Chubut seguramente. Zona patagónica. Y la misma autora, por el vocablo, en otro cuento que se llama Maternidad Basculante, Elizabeth pone en un momento, estaba buscando cuál era el párrafo: el grito desgarrador de la chica que había dejado en el sanitario silenció el murmullo de la sala de espera. El pasillo me pareció interminable. Se alargaba con cada paso. Me sentí en un laberinto. Soy la enfermera nueva, quiero destacarme y sobre todo que Tomás me vea. La adolescente envuelta en sangre lloraba apretando su vientre. Tuve que cortar el cordón umbilical del feto que estaba totalmente formado y que se movió unos segundos. Wow. O sea que vos ves la variedad temática y la... Bueno, no sé si querés que continúe con alguna. Sí, está interesante. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, hay uno que se llama El aljibe, de María del Es Carmen. un salpicón de... Salpicón de sí, temas. Sí. Que comienza diciendo esto, y voy a leer solamente un párrafo. Fue un tema que solo después de mucho tiempo pude alejar de mis pensamientos, pero cuando lo recuerdo aún siento un escalofrío. Aquel viaje, más que de vacaciones, fue una pesadilla. Y se llama El aljibe. Oh, wow. Bueno. Una pregunta, mientras podés después seguir leyendo, ¿no? Estas personas que participan de la antología, escritores ya, éditos en otros libros, o son... Algunos sí, otros no. Totalmente. Ajá. Se han visto por primera vez en el taller. Y se han visto publicados. Fue emocionante, hicimos un evento para... ¿Y son todos de acá de Buenos Aires los que integran esta antología? Bien. Sí. Los talleristas, los que van a... Sí, porque eso es presencial. Bien. Cuando teníamos por Zoom, tenías 2 participantes de la provincia de Córdoba y otro de San Luis. Claro. Pero después dejaron de frecuentar el Zoom. Claro. Y bueno, cuando es muy poca gente, hacer un Zoom de 2 o 3 horas y no se puede. No se puede. Uno también tiene una vida limitada. Sí, exactamente. En el tiempo. Pero bueno, lo lindo es que la emoción de esta gente, de todos los colegas, los compañeros, con su libro en la mano, en esa foto general de los 16 autores. Ay, qué lindo. Y con su libro ahí. Con su libro así. Y todos a la par, porque la idea no era unos arriba, otros abajo, sino que todos a la par. Y sus familias, los nietos en algunos casos, las hijas, la pareja, la madre, felicitándolos, ellos emocionados. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 28 de noviembre. Del año pasado, 2025. Bien. Estuvimos trabajando en todo el año. El año anterior en la selección y todo este año. Y la producción, cosecha, fue a fines del 2025. Muy bien. Para hacer la presentación, que fue también otro esfuerzo. Porque ¿Y cuántas tiradas? Hicimos una tirada de 500 ejemplares de cada uno de los libros, que son justamente en el programa de mecenazgo se puso sin costo para de venta. Claro. Después, si queremos sacar otra tirada, tenemos por supuesto la maqueta. Estos se distribuyeron a instituciones. Claro.
a bibliotecas, a instituciones y se continúan distribuyendo. Claro. Y después, bueno, siempre te queda, una vez que tenés la edición, la ilustración, la tapa, lo más barato es la impresión. La impresión. Lo más barato. Porque el sello editorial lo tenés, pero buscar una buena imprenta. Y tenemos excelente, podés mirar lo voy a mostrar acá. Sí, sí. Este es el de letras para volar. Ajá. Y el de la Conto de Miña Boa tiene color, no lo traje por una cuestión de peso en la cartera, no te digo la verdad. No hay problema, después cuando publiques fíjate, la calidad. Sacás la foto de la tapa del otro libro lo adosás a esto. Espera que tengo que ponerme. Pero fíjate la calidad de la... Sí, y letra... Lo podés abrir así, no se rompe. Y algo importante para mí es que pedí que no fueran letras minúsculas, porque para ahorrar espacio, esos libros que ya no te invitan a leerlos, cuando ves el tamaño de las letras... El tamaño de las letras está bien. Es por eso, es un tamaño medio y ahí está espaciado, porque todo hace a las ganas de leer algo. Sí. A mí me ha pasado hasta con los prospectos de los remedios, que tengo que buscar hasta una lupa a veces para leerlo. Acá dice, bueno, no vamos a... No, vos leí vos. No, que no, tengo los anteojos. Los anteojos me los dejé en la cartera, pero... Bueno, otro que se llama... Acá la invitada sos vos. Entre agujas y dedales. Yo estoy tratando de que la gente conozca qué se puede escribir, cuando nunca escribiste. Claro. Por ejemplo, María del Carmen Fontán, hasta que fue publicada en la antología de letras como Riña, nunca se había visto publicada. Claro. Y ella es una mujer que tiene nietos y es tan feliz de haber podido participar y aprender. Y entonces, por ejemplo, que lo tituló Entre agujas y dedales, comienza: viajaron en el mismo barco. Vicente era de un pueblito cercano a Bari, Manuel de La Coruña. Congeniaron pronto, los dos eran sastres, se prometieron unir sus fuerzas y buscar fortuna. Y ahí, bueno, después desarrolla una breve historia de 2 páginas, porque todo tiene que ser en 2 paginitas. Claro. Filomena, que es 2 páginas vendrían a ser ¿cuántas palabras, cuántas líneas? Habrá dicho ahí en el reglamento, ¿no? En las bases. Había una cantidad de caracteres. Claro. Sí. En realidad yo les pedía que en Word, letra, tamaño 12, no fueran más de 3 carillas. Claro. En lo posible menos. Claro. Por una cuestión de que para que puedan participar todos, y además de que el cuento sea ágil. Claro. Ágil. Filomena, que es una tallerista, ella es farmacéutica, directora de un laboratorio importante de farmacia, y viene contentísima viernes por medio a hacer otra cosa, justamente. Claro. Y dice, ella habla, lo titula La distancia no es el camino, de cuando ella es argentina, pero hizo un viaje a la tierra de sus padres. Y entonces dice, desde el recibimiento en la Bacoya, la realidad fue superando mis fantasías. La Bacoya es el aeropuerto de Santiago de Compostela. Mi tío lloraba emocionado cuando me reconoció en el aeropuerto, sin nunca haberme visto en persona. La llegada a Lugo y el desfile para saludar a los familiares, mirarme como en reflejo cuando al conocer a una prima paterna hablábamos y nos movíamos de igual manera. Bueno, ahí continúa toda esa vocación. Y ella misma, en otro que titula Abuela Margarita, dice: yo no viví la experiencia de conocer a mis abuelos. Éramos una familia de emigrados, aunque nací en Argentina. Y lo más cerca que estaba de mis abuelos era a través de las cartas escritas en papel que mamá intercambiaba. Y continúa, con una vecina que ofició de abuela y le enseñó, entre otras cosas, cómo llegaban los reyes. Nos pasó a nosotros allá en el sur que los abuelos lejos, hermanos, parientes todos lejos, y los vecinos, los amigos hacen de familia. Cuando uno... Y van sustituyendo, van cumpliendo roles. Sí. Por eso ella habla de esa abuela Margarita, que no era abuela, pero fue su abuela. Fue la que le enseñó muchas cosas. Sí. Y detrás de la Puerta Verde, que es de Esther Gil Gómez, dice: ella vive en la calle Melincué,
ella sitúa, porque es interesante cuando lees un cuento que está situado en un lugar que uno ya puede reconocer. Sí. Es interesante porque después uno va buscando eso. Claro. Detrás de la gastada puerta verde, que seguramente tuvo una época de esplendor, raramente sale al jardín, se la ve asomada a través de los vidrios de los ventanales y mira hacia afuera con el semblante ausente. Y después cuenta una historia de ella, de esa ella extraña. A mí me despiertan cuando miro algunos edificios, determinados edificios de Buenos Aires o de cualquier otro lugar, cuando estuve en el Cusco, en Machu Picchu, en Aguascalientes, en distintos lugares, en Japón mismo, te disparan ideas como para escribir. Y justamente ella me mandó una foto de una puerta verde gastada de la calle Melincue. Me dijo, vos sabés que yo me imagino toda una historia ahí. Y sí. Digo, escribíla. Claro. Abrí la Buenísimo, puerta. Qué bueno. Abrió la puerta verde. Claro, abrí la puerta y escribí lo que... Y le disparó ese cuento. Y otras veces el disparador es algo que le hemos leído. Una vez que leímos a Juan Rulfo, qué bueno. La de los perros, a ella le disparó este cuento que tituló Mi sangre. Pasada la medianoche del sábado, la pelea comenzó en la cocina. Juan estaba con sus amigos cuando comenzaron a discutir. Roberto, nuestro padre, había llegado, como siempre, con unas copas de más. Juan devolvió la agresión. Viejo inútil, borracho, le gritó. Entonces él, ese hombre con los vicios a cuestas, tomó el cuchillo. No reparó en que era su hijo y lo hirió. Derramó su sangre en el piso y en sus propias manos. Y sigue el cuento. Pero fíjate la maestría que han alcanzado para escribir. Muy bueno. Muy bueno. Todos tienen... ¿Y son tus alumnos? No me gusta la alumnos palabra alumnos, talleristas. Son mis colegas. Las personas con las que comparto ese espacio en el que si puedo aportar, aporto, pero todos aportan. Claro, porque es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Claro, te enriquecen a vos enriqueces al otro y así. Manuel Gómez Mella tiene uno que se llama La Mesa del Fondo. Te voy a leer solo el primer párrafo y ya te vas a quedar con ganas. Todos los martes a las 8 en punto, Rafael se sentaba en la mesa del fondo del Bar del Progreso, justo enfrente de la estación Floresta. Ni antes ni después, ni un minuto tarde. Con eso comienza el cuento. ¿Qué tal? Porque es muy importante el comienzo que te tiene. Es como las miniseries. Si a mí no me atrapa en el primer capítulo, tiene que atrapar. Eso decía Carmen siempre. El lector tiene que quedar ahí queriendo saber. Y después está el otro punto también importante, es el final, que cada uno tiene el final. Nunca tiene que ser traicionero, decía Carmen. Hoy estamos llegando sin darnos cuenta, nos faltan 3 minutos para despedida, pero bueno, fue un placer, me han quedado muchos otros, por supuesto. Justamente con este día de lluvia. Te voy a leer simplemente uno de los míos que es un párrafo. Trato de tocar distintas temáticas y lo más difícil es una temática que no tiene nada que ver con uno. Entonces, a ver, lo tuyo. Muy breve, que es... Si es brevísimo, léelo completo. No. No querés espoliarlo. No quiero espoliarlo. Que se queden enganchados. A ver. Acá donde está terminando. Llegué a casa. Vi a la colorada tomando mate en la puerta como siempre. Y se llama El Edgar, el cuento. Me clavó los ojos burlones y señaló para adentro. Ya podés entrar, pendejo. Se desocupó el bulo. Seguro que hoy comes pizza. Esperé apagar el faso. Mi vieja no quería que fumara. Para eso estaba ella, que era como una locomotora de la de carbón, por el humo que largaba. Pero no quiero que vos tengas los pulmones hechos mierda como yo. A ver si te avivás y tenés otra vida, boludo. Cuando salió se dio cuenta de que había apagado el pucho recién. Puso cara de nada, estaba ojerosa y sacó el celular para llamar al delivery. 2 de mozzarella, la escuché y se me hizo agua a la boca. Interesante.
Sí, vamos despidiéndonos. Bueno, muchísimas gracias. Se nos hizo muy corta la tarde. Y espero no haber aburrido a toda la audiencia. No creo. Y que tengan la oportunidad de leer todos los cuentos. Sí, ¿dónde lo pueden conseguir al libro? Bueno, después se comunican con vos y vemos cómo podemos hacer. Pero sobre todo que escriban. Contigo también. Sobre todo que escriban, que todos pueden escribir. Gracias por estar en este día tan especial. Y bueno, a la audiencia, muchísimas gracias, señor operador. Nicolás, gracias.